Y a manera simplemente de, digamos, de contexto, simplemente es un contexto para entender un poco por qué, qué es lo que está pasando en este momento, por qué un asunto, digamos, contextual, un asunto mundial, por qué está afectándonos y por qué afecta a toda nuestra familia, por qué afecta a los niños, por qué afecta a los adultos, por qué afecta a los viejos, por qué afecta a los adolescentes, a los jóvenes, ¿cierto? Entonces, hasta el más chiquitico y el que, digamos, menos conocimiento podría tener por su corta edad, también está viendo afectado. ¿Por qué toda nuestra familia responde digamos, en masa ante eso que estamos viviendo? A manera de contexto, tenemos que comprender que la familia es un sistema, ¿sí? Y yo siempre defino la familia como sistema porque para mí, ¿qué es un sistema? Un sistema es un elemento que está compuesto por otra serie de elementos más pequeños que para que funcione adecuadamente, y ojo, digo, adecuadamente es porque un sistema puede funcionar, pero funcionar mal, ¿cierto? Es decir, un radio puede prender, y porque prenda no quiere decir que está funcionando bien. Un radio puede prender y puede prender mal, se le puede ir la onda, se le puede ir la transmisión. Entonces, para que un sistema funcione, pero funcione bien, tiene que tener una interconexión de todos sus elementos, ¿sí? Y cuando hablo de una interconexión, hablo de una relación entre todos los elementos que lo componen. En este caso, la familia, para mi concepto, es un sistema donde no importa quiénes la compongan, tienen que estar en una relación de interconexión, ¿sí? Es decir, una interconexión entre el papá, la mamá, los hijos, el abuelo. Cuando digo interconexión es que cada uno tiene que estar conectado con un otro para su adecuado funcionamiento. En ese sentido, ¿cómo les hago como el ejemplo de un sistema, por ejemplo, cualquiera, un radio, un computador, ¿sí? ¿Qué pasa si yo destapo este radio y destapo este computador? ¿Qué veo por dentro? Una serie de tuercas, ¿cierto? Que están interconectadas unas con otras, pero ¿qué pasa si yo desajusto una tuerca? ¿Qué pasa si yo corto un cable? ¿Qué va a pasar con ese radio, con ese computador? ¿Me va a funcionar? No me va a funcionar. ¿Por qué? Porque algo en todo su sistema está funcionando mal, ¿sí? Exactamente pasa con la familia, ¿sí? Algo que le pase a algún miembro de la familia va a afectar la totalidad del sistema. Es decir, algo que pase a uno de los miembros de esta familia va a afectar a la familia en general. Por esa razón es que en nuestras familias estamos experimentando una serie de tensiones que tiene que ver con todo lo que está pasando por fuera, y uno dice, bueno, pero ¿por qué si nosotros no estamos infectados, no estamos saliendo de casa, pero por qué me siento incómoda, por qué me siento mal, por qué me siento desesperada, por qué me siento angustiada, mi hijo por qué no está pudiendo dormir, mi esposo porque está de mal genio, porque aquí ya todo empezó como a funcionar mal, si todos estamos aquí resguardados? Claro, porque estamos en un sistema donde estamos interconectados no solamente como familia, sino también la familia con el contexto, y lo que pasa afuera pues va a afectar dentro, ¿sí? Entonces esto es importante que lo entendamos, y es que en la familia ningún miembro se encuentra aislado, y en este sentido lo que le pasa a uno va a afectar a los demás. Claro, aquí hay algo que yo tengo que aclarar, y es que si bien todos nos vamos a afectar, no todos nos afectamos de la misma manera. Eso es evidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que se llama subjetividad, porque los seres humanos no somos iguales, porque yo no soy igual a mi hija, porque yo como mamá no soy igual a todas las mamás, porque todas las niñas no son iguales, todas las niñas de 16 años, de 15 años. Entonces, hay algo que hay que entender aquí a manera de contexto, y es que si bien todos reaccionamos, no todos vamos a reaccionar de la misma manera. Por eso hay unas familias más afectadas, otras personas menos afectadas, unas personas más ansiosas, otras personas que no pueden dormir, ¿sí? Lo segundo que les quiero compartir es que esto es algo que a mí en consulta, por ejemplo, bueno, aquí hago como un paréntesis, parte de trabajar sobre la familia, de ser conferencista sobre estos temas. Soy profesora y también soy terapeuta, entonces en algunos casos ustedes me van a escuchar hablar sobre algunos casos, digamos, aislados de consulta, para que ustedes logren entender un poco a qué estoy haciendo referencia. Esta semana, por ejemplo, de manera muy particular, unos pacientes, unos consultantes se hablaban o hacían referencia
por la incomodidad que ellos estaban sintiendo de tanta tensión que estaban experimentando en casa en todo este tiempo del confinamiento, ¿sí? Entonces decían, no, es que yo estoy en la peor familia, ¿cómo puede pasar eso? Yo me siento muy mal, siento que estoy, digamos, experimentando todos los problemas, veo claramente la conducta de mi papá y mamá, yo me siento mal, veo que hay otras familias un poco más tranquilas. Y yo cuando estaba haciendo esta presentación, yo me acordaba de estas personas y yo decidí poner esto bien puntual. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una cosa que nos tiene que tranquilizar a todos y es que no existen familias perfectas. Es decir, no existe la familia en la que no se escucha un carajo, no existe la familia en la que no hay ningún problema, no existe la familia donde no hay malestar. No existe una persona que no quiere enojarse, no existe una persona que no se sienta ansiosa, que no se sienta triste, que no tenga ganas de llorar. Eso no existe. Una de las cosas que tenemos que quitarnos, digamos, de la cabeza es que la figura de familia ideal solamente existe, como su nombre lo indica, en los ideales. Es decir, eso no pertenece al mundo de lo real. En ese sentido, se nos ha vendido mucho desde los ideales que la funcionalidad de una familia depende ¿de qué? De que no haya conflicto. ¿Cierto? Entonces, si eso fuese cierto, imagínense, entonces, ¿cómo podría yo valorar hoy en día todas las familias? Todas serían familias disfuncionales, ¿verdad? Porque en este momento todos nos hemos modificado, la mía, la de ustedes, la de la vecina, la de mi amiga, sí, todas las familias estamos modificadas. En ese sentido, los valores de funcionalidad, una familia es funcional no por la ausencia de conflicto, ¿sí? Que es lo que siempre decimos, esa familia es mejor que la mía, o en esa familia, yo quisiera haber nacido en esa familia porque es que esa familia es muy problemática. ¿Por qué me tocó esta mamá? ¿Por qué me tocó este papá? ¿Por qué me tocó esta? No, una familia es funcional. No porque no tenga conflictos, una familia es funcional solamente cuando a pesar de los conflictos es una familia que se adapta y es una familia que se transforma y es una familia que resuelve el conflicto. Ahí estaríamos una familia funcional. Sí, entonces yo les decía que yo ponía esto un poco pensando en que el día que yo me di cuenta de esto, yo respiré profundo y yo dije, bueno, me tranquiliza un montón porque estamos pensando, o sea, siempre estamos pensando en que el conflicto es malo, hay que huirle al conflicto, a la pelea. Personas que dicen, por ejemplo, no, es que yo soy una persona supremamente tranquila, a mí no me interesa pelear, yo más vale, yo no compro una pelea, conmigo no cuentan. Más vale, a mí eso sí me parece sospechoso, ¿sí? ¿Qué me parece sospechoso? Una familia en la que no pase nada. Eso es altamente sospechoso. No porque sea funcional, no porque yo diga, esa es la mejor familia de todas, en esa familia no pasa nunca nada, nadie se enoja, no. Porque en una familia donde no reaccionen ante lo que está pasando por fuera, una familia que no reaccione ante lo que pasa dentro de ella, es una familia evasiva, ¿sí? Una familia evitativa, es una familia evasiva, y hay algo que hay que entender aquí y es que la evasión nunca va a ser la solución al problema, contrario a lo que siempre pensamos, ¿sí? Siempre pensamos que mejor evadir, yo mejor no miro, mejor miro para acá, mejor ando así, mejor no me quiero enterar, porque si yo me entero, entonces tengo que asumir eso, más vale hago de cuenta que no he visto nada. Eso se llama un doble ciego, no veo lo que veo, prefiero no enterarme para no resolver, ¿cierto? Porque si yo me entero, pues me estoy dando cuenta de qué es lo que está pasando y en ese sentido, pues si me entero y si veo lo que está pasando, pues prácticamente ¿qué voy a tener que hacer? Tomar una decisión. Entonces más vale prefiero no ver para no pensar, para no asumir, para no tomar decisiones. Entonces, en relación con esto, el problema no es la pandemia en sí, no es lo que está generando la pandemia en mi familia, es la manera como la estamos asumiendo, ¿sí? Claro, en sí mismo no estoy quitándole importancia, no estoy diciendo que no sea algo que nos aqueja a todos, no estoy diciendo me aqueja a mí, me aqueja a usted, los aqueja a ustedes, pero no es tanto lo que pasa afuera, sino es lo que pasa dentro con lo que pasa afuera, ¿sí? ¿Cómo nos estamos organizando como familia? ¿Cómo estoy asumiendo yo como individuo esta tensión? ¿Cómo me estoy relacionando yo con los míos a partir de esta tensión?
¿Cómo estoy interpretando yo lo que escucho en los medios? ¿Cómo estoy interpretando yo el teletrabajo? ¿Cómo estoy interpretando yo esta doble jornada que me toca de ser mamá, pero también me toca ser trabajadora, pero también me toca ser esposa, pero también me toca ser novia, también me toca ser hija? ¿Cómo lo estoy interpretando? Tal vez el problema está en la manera como lo asumo más allá. Lo otro es un problema, pero el problema central no tiene que ver con el problema, sino yo cómo lo asumo, ¿sí? Lo tercero, a manera de contexto, es que, ojo, una familia, bueno, lo que ya les decía, una familia funcional no es aquella que está en aparente calma. Yo siempre, de hecho me parece muy sospechosas esas familias que están en aparente calma, ¿sí? Para mí son muy sospechosas porque ya les decía, son familias usualmente evasivas. Es imposible que no haya caos dentro de una relación, es imposible que no haya caos en una familia. Lo peor del caos no es vivirlo, siempre les digo a mis muchachos, ¿sí? A los estudiantes, siempre les digo, miren, lo peor del caos no es ni siquiera vivirlo, siendo algo problemático, siendo algo que hay que trabajar. La pandemia, todo esto de todo este virus, siendo eso un problema, el problema central no es tanto el caos. El problema central es que al final hay personas que terminan acostumbrándose a él, ¿sí? Y el problema de la costumbre es que yo hago absolutamente todo lo que yo estoy acostumbrada, ¿sí? Entonces, en relación con esto de las familias en aparente calma, digamos, por evadir, digamos, una situación tensa, al final también uno aprende a vivir en contextos caóticos, pero también uno aprende a vivir en una aparente calma. ¿Y qué es una aparente calma? Pues no es más que una apariencia, es decir, al final hay tensiones, pero hago de cuenta que no hay tensiones y hago de cuenta que no pasa nada, y eso es lo que resulta siendo más problemático. ¿Por qué es más problemático? Precisamente por lo que les decía ahora. Porque si yo sigo asumiendo que esto no está, que esto no existe, que esto no es real, me hago una pregunta: ¿cómo lo voy a transformar? Si yo sigo pensando en que lo que está pasando afuera con la pandemia no existe y eso no es real, y si yo sigo pensando que el problema que tengo en la casa con mi hijo no existe, no es real, si yo sigo pensando que el problema que tengo con mi relación de pareja no es real o que es menor, la pregunta es: ¿cómo lo voy a solucionar? Si lo primero que necesitamos para solucionar alguna situación es, primero, reconocerlo, segundo, encararlo, tercero, trabajarlo. Digamos, y para trabajarlo hay que ponerlo en palabras, es decir, nombrarlo, porque hay personas que dicen, sí, yo lo reconozco, pero no me preguntes sobre eso, ¿cierto? Entonces, necesitamos no solamente reconocerlo y verlo, sino también volver eso algo que se puede hablar. Entonces, lo funcional no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con que, a pesar de que reaccionemos ante todo lo que está pasando en el mundo, podamos resolverlo de la mejor manera. Y por último, la funcionalidad va mucho más allá de quienes conforman esa familia, ¿no? Entonces, aquí esto también es muy importante porque pensamos en que la mejor familia es la familia donde vive papá, mamá, hijos juntos, y está bien, es decir, puede ser muy buena familia, pero no quiere decir que sea la única forma de familia funcional que existe. Una familia puede ser funcional también cuando también vive la mamá con los dos hijos, o el papá con la niña, o el papá con el niño, la mamá y el papá con unos abuelos, los abuelos con el niño. Es decir, hay una geografía familiar bien amplia donde todas las familias podrían ser funcionales. ¿De qué depende la funcionalidad? Ya sabemos, no es de la ausencia de conflicto, no es que estén siempre en calma, sino es de la manera como yo me relaciono con los otros, independientemente de usted con quién viva, ¿sí? Por eso las familias monoparentales, las personas que se separan, por eso las personas que se vuelven a unir, por eso hay una, digamos, hay una esperanza, ¿cierto? De seguir generando lazos positivos y cercanos, porque no depende de yo con quién vivo, sino que depende es de cómo me relaciono con quien yo vivo. Y en ese sentido, digamos, es lo que les decía ahora, cómo me estoy relacionando yo con lo que está pasando fuera, ¿sí? En este marco, digamos, bajo este marco y bajo estas condiciones, hay algo que es importante, y es, entonces, ¿cuáles son las implicaciones que tiene a nivel familiar esto que estamos atravesando sobre el confinamiento? Y una de las cosas con las que yo quiero comenzar a decir es que, ojo, una cosa
es uno hacer las cosas voluntariamente porque yo lo decido, porque quiero, porque me gusta, porque es mi deseo. Y otra cosa muy distinta es sentirme obligado a hacer, ¿cierto? Eso es como cuando usted está en una relación de pareja y usted no quiere dar un beso y el otro le dice, dame un beso, y usted no, y no dame un beso, no, y usted, bueno, sí, está bien. Entonces el otro le dice, no, pues ya, si me vas a dar el beso de esa manera, mejor ya no me lo des. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque al final sale algo como que yo doy el beso cuando yo quiera, no cuando me lo pidan, igual pasa con el abrazo, es exactamente igual. Entonces, una de las cosas que hay que entender aquí es que el ser humano, una de las cosas que más le representa al ser humano malestar es cuando siente coartado en su deseo, cuando se siente coartado en su voluntad, ¿sí? Eso póngalo en cualquier plano, en el plano laboral, en el plano familiar, en el plano amoroso, en el plano social, en el plano, sí, en cualquier plano. Una de las cosas que más representa malestar para el ser humano es cuando usted se siente coartado en su libertad, coartado en su deseo, ¿sí? Y es precisamente es lo que nos está pasando ahora, ¿sí? Díganme, ¿quién pidió, quién eligió, quién deseaba, quién quería, quién en algún momento anheló esto que estamos viviendo? Absolutamente nadie, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nos asiste esto de la pandemia como un evento donde nosotros no lo elegimos, nosotros no lo queríamos, nosotros no lo pedimos, pero también nosotros, en ese sentido, pero sí estamos obligados, digamos, a vivirlo, ¿sí? ¿Quiénes lo viven? Lo viven todos. ¿Quiénes son todos? Creo que lo hemos resentido todos. Lo hemos resentido las mamás y los papás que trabajamos, que ahora estamos en la casa. Lo han resentido nuestros hijos, que antes estudiaban en unos colegios y se divertían por allá. Ahora están estudiando en casa. Lo resisten, digamos, las personas que nos ayudaban a nosotros, que antes estaban acá y que ahora ya no pueden, digamos, regresar. Lo sienten las personas que trabajan en empresas, lo sienten los vendedores ambulantes, lo sienten las personas que están en el mercado informal, formal. Absolutamente todo el mundo lo siente, incluso las personas que venden en la calle, porque ya no tienen a quién venderle porque no hay gente en la calle, ¿sí? Entonces, incluso esas personas que en las familias, no solamente, en estos días hablaba con alguien sobre algo y hablaba y un poco lo que yo le decía es que no solamente pensamos que las personas que más sentimos todo este malestar de haber roto de alguna manera con las actividades sociales, son las personas que estaban activas, digamos, en el campo de lo público, que estaban todo el tiempo más fuera que dentro de casa, sino que también incluso las mismas personas que han estado siempre en casa. Es decir, para ellas el cambio en términos de la inactividad no ha sido mucho, ¿no? Para esas personas que han trabajado en casa todo el tiempo, pues siguen trabajando en casa. Digamos que no se quejan del cambio de actividad, de haber pasado de algo público a algo privado, como las personas que sí, digamos, trabajaban fuera. Pero incluso en estas personas también se han visto afectadas. Es decir, ellas antes trabajaban en casa, no salían y ahora pues siguen estando en casa. ¿Pero por qué sí se han visto afectadas también? Porque es que antes estaban enseñados a estar solos, por ejemplo. Yo estaba enseñada, por ejemplo, de que yo era ama de casa, yo estaba enseñada que mi esposo se iba a las 6 de la mañana, mi hijo se iba a las 7 de la mañana, yo quedaba sola en la casa, 7 de la mañana me hacía un tinto, ya estaba sola, todos llegaban a las 6 de la tarde, todo el día yo sola, podía hacerme el desayuno, hacerle siesta al desayuno, podía yo verme un programa, hacer el aseo cuando yo quería, si quería hacer almuerzo lo hacía y si no quería hacer pues no hacía y si quería comprar pues compraba y si no quería almorzar pues nadie me obligaba a almorzar. Incluso la dinámica se ha alterado para estas personas, para esas personas que han permanecido solas. ¿Por qué? Porque ahora hay un asunto bien paradójico, quien permanecía solo está acompañado, ya no puede hacer el desayuno que quiere, ya no puede barrer al ritmo que quiere, ya no puede trapear libremente porque le están pasando, ¿sí? Y también se ha acelerado y se ha visto transformado el ritmo de la persona que mantenía acompañada en su trabajo. ¿Por qué? Porque ya está encerrada en 4 paredes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todos nos hemos visto modificados, absolutamente todos. Y en ese sentido, una de las cosas que más, una de las cosas, no, como el contexto que más lo resiente es el contexto de lo familiar, ¿sí? ¿Por qué es el contexto de lo familiar? Miren, la familia para nosotros eso es, la familia representa,
¿cierto? Es una familia de grandes amores o de grandes odios en muchos casos, ¿sí? Entonces, la familia siempre va a jugar en los seres humanos como en una doble función. ¿De qué va a depender? Va a depender de la relación que yo tenga con ella. Por un lado, la familia puede representar para mí un contexto donde sean ellos mis mayores aliados, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Listo, llegó la pandemia, entonces estoy en casa, pero son mis aliados. ¿Por qué? Porque me escuchan, porque están atentos, representan compañía, porque representan también compartir, porque representan apoyo, porque representan solidaridad, me siento bien, me siento contento, son mis aliados. ¿Por qué? Porque tengo relaciones funcionales en la familia. Acuérdense que lo funcional no es lo ideal, ¿sí? No es que no pase nada, pasando todo, al final lo resolvemos y digamos que funcionamos, ¿sí? Como una familia. Entonces, una familia puede ser, en estos momentos de confinamiento, mis mayores aliados, de acuerdo a las relaciones, entre más funcionales, pues van a ser mejores aliados, o por el contrario, puede ser justamente esa fuente de mayor riesgo para mi salud mental. Y a mí esto me parece importante, y si me están escuchando psicólogos, y si me están escuchando clínicos, bueno, psicólogos o profesionales que trabajen, digamos, con la salud mental, hay que entender, y con la subjetividad hay que entender algo, y es que no siempre la familia es la red de apoyo más importante del sujeto. No siempre. Quisiera no decirlo, pero lo tengo que decir, ¿sí? Yo lo escucho a diario en mi consulta. Para muchas personas lo mejor es su familia, para otras, tantas, no lo es tanto, ¿sí? Dicen, vea, si a mí me llega a pasar algo, llámeme a mi mejor amiga. Si a mí me llega a pasar algo, llámeme a mi novio. Si a mí me llega a pasar algo y si yo llego a necesitar algo, yo no llamo a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis hermanos. Yo llamo a una tía, a una prima, ¿sí? Entonces, ¿eso de qué va a depender? ¿Sí? Eso depende de qué tipo de relación yo haya tenido, digamos, históricamente en mis relaciones familiares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si he vivido en una familia donde los conflictos no se resuelven, donde hay conflictos del pasado, donde, por ejemplo, hemos evadido todo el tiempo los problemas, donde más vale creemos que la solución es irnos de la casa, entonces salimos a trabajar todo el día, triple jornada, doble jornada, por evadir, digamos, estar dentro de casa, y creemos que eso es la solución para el problema, así yo no lo hable. Si yo he pensado, y si vivo en una familia donde eso pasa, y aquí hay algo, y es que si yo crecí en una familia donde vi eso, pues lo más probable es que eso sea lo que yo reproduzca en mis otras relaciones interpersonales. Como una es una cosa, las hace todas. Entonces, ese tipo de familia que tendrá relaciones más disfuncionales que otras, que digamos que son un poco más presentes, pues ese sería un tipo de familia de la que muchos de ustedes, de los que estén aquí o que ustedes conozcan, la están pasando mal, peor, digamos, en estos tiempos. ¿Por qué la están pasando mal? Porque no se están soportando, ¿sí? Digamos, hay un asunto allí que es importante, y es que se convierten esas relaciones disfuncionales en un factor de riesgo para mi tranquilidad, para la salud mental, donde no solamente estoy angustiada por lo que pasa por fuera, sino que también estoy angustiada por lo que pasa con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, la pelea entre ellos, ¿sí? Entonces vemos cómo este confinamiento genera en las familias y en las personas una confrontación con la rutina y la realidad. Es decir, pasé de tener una rutina más fuera, es decir, estar todo el tiempo en mi trabajo, a estar todo el tiempo en casa y hacer múltiples tareas, pero resulta que estando en casa no es solamente representa para mí mayor oficio, ¿cierto? Y mayor, digamos, mayor responsabilidad, sino que también representa enterarme de lo real. Entonces, muchas personas y muchas familias, muchas personas y muchas familias, en este momento, solamente en este momento se están dando cuenta de lo que hay. Anteriormente, hasta hace 2 meses, un mes, yo no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque estaba más fuera que dentro, y yo para enterarme tengo que estar dentro. Nunca me voy a enterar por fuera, estando por fuera, de lo que pasa en la casa, a control remoto, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que está pasando, ¿sí? Con ese confinamiento no es solamente el miedo por salir a contagiarme, sino que también es un profundo
una profunda angustia porque me estoy enterando de lo que he construido, me estoy enterando de los lazos que hay en casa, me estoy enterando de que no me puedo soportar con tal persona, me estoy enterando de que no tolero ciertas otras, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es una de las implicaciones fuertes que está teniendo este confinamiento, ¿sí? Cómo se ha ocultado y cómo se ha minimizado por la actividad diaria, digamos, toda la realidad familiar. En ese sentido, yo les decía a ustedes que la familia juega como en doble vía, ¿no? La familia juega a dos grupos, está como en dos sectores. Puede ser antídoto y puede ser veneno, ¿sí? ¿Por qué antídoto? Ya les decía ahora, porque puede ser el entorno que me protege, puede ser el entorno que a mí me acoge, puede ser, digamos, las personas que tengo, como no puedo salir, ¿cierto? Entonces son las personas con las que puedo pasar por la palabra mi angustia, son las personas las que me pueden contener, son las personas que me pueden dar tranquilidad, ¿sí? Son las personas con las que después de yo resguardarme socialmente, después de yo alejarme socialmente, son con las que yo me puedo relacionar, ¿sí? Y aquí, digamos, hago como un paréntesis. La semana pasada en una consulta hacía una intervención con una persona que me decía, amo mi familia, amo mis hijos, amo mi esposo, pero estoy al borde de la locura. ¿Por qué? Porque a mí me hace falta mi trabajo. Es decir, a mí mi trabajo me da estatus, a mí mi trabajo me da poder, a mí mi trabajo me reconocen, allá me dicen doctora, en la casa me dicen señora, es decir, estoy al borde de la locura por lo que, digamos, por lo que he perdido, no, y lo mejor aún es que ella sigue trabajando, sino que sigue trabajando en casa. Entonces pareciera que también no solamente le hacemos un duelo, no solamente nos afecta cuando estamos desempleados, cuando ahorita por todo esto cerraron la empresa y me han dicho no más y me pasaron la carta o me sacaron a vacaciones forzadas, sino que también a pesar de que sigo trabajando, hacerlo en otro contexto donde pierdo reconocimiento, donde pierdo poder, donde pierdo relacionarme con los otros, porque aquí hay algo que es clarísimo y es que el trabajo no solamente sirve o no solamente la gente trabaja, más vale, no solamente la gente trabaja para ganar dinero, sino que la gente trabaja para relacionarse. Fíjense cómo personas que siguen haciendo lo mismo, pero están en un profundo sentido de la tristeza porque ellos no se pueden relacionar en el trabajo, claro, porque es que ir a trabajar implica, más allá de ganar platica, sea mucha, sea poquita, pero ¿qué implica? Implica relacionarme, implica charlar con mis amigas, implica almorzar con los otros, sí, tiene muchas implicaciones, entonces es un duelo alrededor de todo eso, entonces bueno, digamos como que me alejo de todo eso, llego a una casa, ¿cierto? ¿Y de qué va a depender que yo llegue a una casa que represente para mí, digamos, que sea un entorno protector? Pues va a depender de qué, de las relaciones que yo haya establecido previas. Y aquí es donde yo les digo que aquí hay un problema y es que como no fuimos avisados, nos cogieron, como se dice vulgarmente, con los calzones abajo. ¿Y eso qué implica? Eso implica que con lo que usted tenga, es decir, hágase responsable del que usted ha generado. Si a nosotros nos hubieran dicho hace un año, hace 6 meses, hace un mes, en un año, en un mes va a pasar eso, pues seguramente usted, digamos, usted se prepara, no solamente a nivel material, sino también a nivel relacional, pero nadie fue preparado para eso. En ese sentido, digamos que la familia puede ser antídoto en tanto que puede ser una red de apoyo importante, pero también puede ser veneno, ¿sí? Es el otro lado. ¿Por qué puede ser veneno? Cuando no se experimenta la relación intrafamiliar con las personas con las que yo vivo, no se representa, no la represento como personas que me provean a mí un refugio, que me provean para mí, digamos, una calma, que me provean para mí una protección, ¿sí? Sino que todo lo contrario, cuando esta familia es amenazante, ¿sí? Esto genera en mí mayor malestar. Incluso les voy a decir, puede ser posible, no tiene que ser así, puede ser posible que genere mayor malestar del que en sí mismo genera la pandemia. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas con las que yo hablo a diario, ¿sí? En las que me dicen, mire, yo ya ni siquiera me entero qué pasa afuera, pero aquí el problema es lo que pasa dentro de la casa, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender que sea antídoto y veneno? Pues va a depender de todo el antecedente relacional. ¿Qué quiere decir eso? De cómo nos estamos relacionando, de cómo históricamente nos hemos relacionado, de si, por ejemplo,
si hemos aplazado muchas cosas que tendríamos que no haber aplazado, pues ante la presencialidad, lo que hemos aplazado se vuelve inaplazable. ¿Qué quiere decir eso? Llegó el momento de enfrentar. Estamos en el momento de enfrentar no solamente una situación social real afuera, escúchenme todos, no solamente eso, sino también de enfrentar sobre todo lo que tenemos dentro, es decir, no tenemos excusas. Aquí sí, si la excusa antes era el colegio, si la excusa antes era la universidad, si la excusa antes era el trabajo, entonces yo decía, no, me voy, no tengo tiempo, tengo reunión, trabajo mucho, trabajo 24 horas, no tenemos excusas para no ver lo que estamos viendo. Y esto es lo que de manera muy personal, absolutamente todo lo que yo voy a hablar aquí, hago una aclaración y no son criterios totalizantes, no le pasa a todas las familias, no tiene que ser mi verdad, mi verdad no tiene que ser la verdad, digamos, de todos, pero es un poco como yo veo las cosas, ¿no? En este momento no solamente es la angustia por lo que pasa afuera, sino también mucho más por lo que está pasando dentro. En ese sentido, como venimos viendo, como este confinamiento es involuntario y es improvisado, no fuimos avisados ante esto, no fuimos avisados, nadie estaba preparado, ¿sí? Lo que veníamos hablando. Como ninguno estaba preparado para esto, ¿qué tenemos que entender? Pues que todos lo asumen de una distinta manera. Eso es como cuando en una familia atraviesa un duelo por muerte. Una muerte improvisada, ¿sí? En una muerte improvisada, una familia de 5 personas, los 5 reaccionan de una manera distinta. Está la persona que más llora, está la persona que no quiere comer, está la persona que no llora y no quiere ir al funeral, está la persona que quiere, digamos, tirar, digamos, al hueco con el difunto. Sí, hay muchas reacciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabíamos que esto iba a pasar, y parte de la fuerza de esas reacciones que tiene que ver el vínculo que nosotros habíamos establecido con estas personas que ya no están. En este mismo sentido, digamos, lo podemos relacionar esto con la pandemia. No sabíamos qué iba a pasar. Yo no quería que pasara, no me avisaron, llegó en cualquier momento. En ese sentido tengo que responder con lo que tengo y con lo que hay, ¿sí? Entonces vemos personas que asumen esto con mayor tranquilidad. Usted ve, pero si usted dice, pero ¿cómo esta persona puede estar tan tranquila, puede estar tan madura, puede, digamos, no desesperarse a pesar de que está preocupada, a pesar de que está angustiada? Porque esta persona puede guardar tanto el equilibrio con esta situación que a mí me devasta. Claro, porque eso va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, dentro de muchas cosas, aquí simplemente un solo ejemplo. Las personas, por ejemplo, que tienen poco deseo de interacción social, que son las personas que son más introvertidas, pues son personas que van a asumir esto con mayor tranquilidad. ¿Por qué? Porque están, digamos, haciendo exactamente lo mismo que ellos hacían. Una persona introvertida, atravesada por la introversión, es una persona que no desea relacionarse tanto, que en la pandemia y por fuera de la pandemia siempre desea, digamos, aislarse, no le gusta salir, no le gusta relacionarse, no le gusta hablar, no le gusta llamar, le gusta más vale estar en su cuarto, le gusta comer más vale aparte, le gusta hacer actividades solo, jugar play, estar en el celular. Este tipo de personas, digamos, las relaciones, digamos, en masa, como no las extraña, porque como nunca le han gustado, no las extraña, pues este movimiento, digamos, pueda que sea asumido con mayor tranquilidad, ¿sí? Lo que no pasa con las personas con mayor deseo de interacción social, que son ese tipo de personas, que son las típicas personas que son más extrovertidas, ¿cierto? Entonces, al que le gusta salir, al que le encanta trabajar, al que le encanta trabajar, pero para relacionarse. No estoy diciendo que al otro no le guste trabajar, sino es, digamos, como la relación en el trabajo, al que le gusta conocer amigos, al que le gustan las actividades, digamos, en conjunto. Este tipo de personas sí, digamos, va a resentir un poco más que la introvertida este asunto de la pandemia. ¿Cuál es uno de los tantos problemas en relación con esto? Pues que ni los seres humanos estábamos preparados para esto, pero tampoco las familias estaban preparadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Existen familias que están polarizadas. O son familias, ahora les explico el término, muy amalgamadas, o son familias muy desligadas. ¿Qué quiere decir eso? Una familia amalgamada es esa típica familia en la que uno lo escucha, por lo menos que los pacientes dicen, es que mi familia es tan unida
Entonces yo siempre digo, ¿qué tan unida es? ¿Sí? Porque entonces pensamos que una familia unida es lo mejor, ¿cierto? Pero cuando uno escucha, hay veces una familia unida es una familia donde no hay límites, una familia unida es donde todo el mundo se mete en la vida de todos, una familia unida es donde, por ejemplo, no hay lugar a la individualidad, no hay lugar, por ejemplo, a la independencia ni a la autonomía. Eso es una familia unida. Y uno dice, esa noción de unión, ¿cierto? Parece ser que no es una noción tan positiva para esta familia. ¿Por qué? Porque es una familia amalgamada. La familia amalgamada es esa familia donde hay dependencias, donde hay relaciones demasiado simbióticas. Simbióticas son muy cercanas, muy dependientes. ¿Sí? Donde lo que le pasa al uno entonces le pasa al otro, se siente como si fuera para mí, entonces el problema del otro se vuelve en un problema mío, digamos, exagerado, entonces yo ya dejo de hacer mis cosas por hacer las cosas del otro, lo que me pasó a mí lo sabe en un minuto toda la familia. No hay privacidad, ¿sí? No hay límites que permitan protegerse. La familia amalgamada es la familia que más sentido de pertenencia tiene. Usted está con mucho sentido de pertenencia, pero son las familias que menos sentido de independencia y autonomía dan, ¿sí? Contrario, y la otra polaridad es la familia desligada, ¿sí? ¿Cuál es la familia desligada? La familia desligada es todo lo contrario, es esa familia que dentro de casa nadie se habla, nadie se ve, no se preguntan. Si usted sale hoy de su casa, por ejemplo, si usted pudiera salir y sale hoy y llega en 15 días, nadie se entera que usted salió y que usted no llegó a dormir, ¿sí? La familia desligada es todo lo contrario. La familia desligada, cada uno está muy pendiente, digamos, dentro de lo que tiene que hacer, ¿sí? Poco le interesa la interacción social, cada uno está en lo suyo, pero sí establecen relaciones más cercanas con lo que está por fuera, con la amiga del amigo, con el trabajo, con los amigos, pero en la familia no se relacionan. Este tipo de familias desligadas es una familia donde en exceso tiene un exceso sentido de independencia y autonomía y carece de pertenencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Claro, viene la pandemia, no sabíamos, no estábamos preparados, las familias tampoco. Si yo soy una persona, digamos, introvertida, que amo estar sola, que amo mis actividades en solitario, y vengo, por ejemplo, de una familia que estoy amalgamada, entonces automáticamente pasé de estar sola a estar confinada con una cantidad de gente, ¿sí? Eso aumenta el malestar, ¿sí? Si estoy, por ejemplo, si soy una persona que tiendo a ser más extrovertida, si soy una persona que tiendo a quererme relacionar, que amo profundamente los lazos afectivos, los lazos familiares, los lazos sociales, pero resulta que me llega esta pandemia, no puedo salir, no puedo ver mis amigos, me tengo que quedar en casa, pero resulta que me quedo en casa, en una familia, que somos 8, pero mantengo sola. ¿Por qué? Porque soy una familia desligada. Eso aumenta el malestar. Entonces, ojo, ni estamos preparados nosotros, ni estaban preparadas nuestras familias, y eso también hace esta dinámica familiar que este asunto de la pandemia, ¿cierto?, sea más o menos intolerable, genera muchísimo malestar. ¿Cuál es el reto entonces aquí? Lograr un equilibrio. Familias, tenemos que generar un equilibrio. ¿Equilibrio en qué? Tenemos que generar familias que provean espacios en solitario, pero también espacios de compañía. Ese es el sano equilibrio. En esta semana con otra paciente hablábamos y ella me decía, estoy agotadísima porque es que esto es trabajar todo el día y estoy en la casa y desde que me levanto, entonces mi hija, ¿qué hacemos? Hagamos esto, hagamos lo otro, mi esposo, mi amor, ¿qué hacemos? No, pues cocinemos esto y hago con el esposo, con un hijo, con el otro hijo, luego con la mamá, luego con arreglar la casa y todo el tiempo estoy haciendo, estoy angustiada y estoy agotada. Y yo la escuchaba y yo me daba cuenta de algo y yo decía, claro, ella está agotada porque está saturada de los espacios en compañía. Y una de las cosas que tenemos que entender aquí es que quedarnos en casa va a implicar relacionarnos con ese otro, sí, va a implicar aprovechar el tiempo con nuestros hijos, sí, va a implicar aprovechar y sacarle tiempo a nuestra pareja también, pero también va a implicar que tengamos espacios en solitario, que le demos lugar a la soledad, es decir, que nuestros hijos estén unas cuantas horitas solos, que el esposo esté unas cuantas horitas solo, haciendo lo que quieran hacer,
¿sí? En el celular, chateando, WhatsApp, viendo televisión, durmiendo, comiendo, viendo un libro, viendo para el horizonte, viendo para el techo, yo qué sé, ¿sí? Pero entonces lo que estamos, digamos, como que pensando, estamos tomando el asunto un poco mal, porque si estamos pensando que esto es para, digamos, para todo el tiempo estar en función del otro, hacer lo que antes no hacíamos, pues nos vamos a sobresaturar y en ese sentido pues va a pasar algo y es que nos vamos a agotar. Claro, yo me daba cuenta que ella estaba agotada. Al final, un poco lo que hablábamos era que ella tenía en esta semana un poco que lograr rescatar un espacio individual. No estoy diciendo que sea todo el tiempo ella sola, no, pero sí, el reto de la pandemia a nivel familiar tiene que ver con que tenemos que tener un equilibrio entre actividades en solitario. Necesitamos nosotros cultivar también nuestro propio jardín, necesitamos también nosotros pensar sobre qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta. Si nos gusta meditar, pues necesitamos meditar. Si nos gusta escribir, pues tenemos que escribir. Si me gusta dormir, pues entonces tengo que dormir. Sí, es decir, necesitamos también no alejarnos de lo que ha sido nuestro centro, no alejarnos de lo que ha sido, digamos, las actividades que para mí han representado placer. Necesitamos, además de compartir con los míos, no podemos olvidarnos de compartir con nosotros mismos y de alguna manera ese es uno de los retos importantes y cuando no lo tenemos presente, pues súmele, o sea, yo con todo lo que les estoy diciendo, váyale usted sumando una bolita más a esa caja, si no solamente la pandemia, si no solamente las relaciones, sino que ahora dejo de hacer las cosas que yo necesitaba hacer y que a mí me gustaban para todo el tiempo estar en función de otras personas cuando yo me he olvidado o al contrario, ¿no? Estoy muy interesada y muy centrada en los espacios individuales y estoy, digamos, perdiendo de vista que hay otros con los cuales también me tengo que relacionar. ¿Qué pasa con esta pérdida del equilibrio y por qué hay veces para las familias o en este momento es tan difícil recuperar este equilibrio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos seres humanos, unos más que otros, que tenemos muchísimo miedo a la pérdida. Le tenemos mucho miedo a perder, ¿sí? Y claro, y entonces aquí hay algo que es bien interesante, fíjense, si a mí me da miedo la pérdida, si yo tengo miedo a perder, automáticamente se van a activar en mí los mecanismos de control. Claro, hay una falsa ilusión en el control. El juego del control es que yo siento que si yo controlo, un ejemplo, se lo voy a hacer bien gráfico. En una relación de pareja, si yo temo ser abandonada por mi pareja, si yo temo que esta persona se vaya, que me diga no más, si yo temo ser abandonada, yo tengo una falsa ilusión en mi mente y es que yo digo, bueno, mi inconsciente diría así. Si yo temo ser abandonada, pues yo no voy a darle lugar al abandono. En ese sentido voy a ser una novia, esposa, esposo, novio intenso. Entonces, ¿qué es alguien intenso en nuestro contexto? Voy a controlar. Voy a estarlo llamando, voy a estar pidiéndole reporte, voy a estar que me mande fotos dónde está, con quién está, qué ropa se puso, a qué hora salió, a qué hora llegó, con quién habló, cuántas veces habló, qué hizo, qué no hizo. ¿Sí? O sea, voy a ejercer un mecanismo de control fuerte, intenso. ¿Por qué? Porque temo, no quiero que esta persona me abandone. Tengo la falsa ilusión de que si yo estoy, digamos, atenta, si yo estoy controlando a esta persona, sé hasta cuántas veces respira, esta persona no se va a ir de mi lado. Y les digo que es una falsa ilusión, digamos, de control. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros podemos ver es que entre mayor control ejerzo, mayor riesgo tengo de perderlo. Así de sencillo. O sea, entre mayor control quiero tener yo sobre esta pandemia, y control es controlar absolutamente todo, pues estamos haciendo algo que nos va a agotar y vamos a menos, figúrense esto como, háganse esta imagen que estoy patinando en un charco de aceite. En un charco de aceite no hago sino agotarme porque no avanzo. Claro, no puedo controlarlo todo porque además la pandemia no depende de mí. Ahí ya pierdo cualquier, digamos, oportunidad de control, ¿sí? Entonces, en una relación de pareja exactamente igual. Yo no quiero ser abandonada, por eso entonces yo controlo. Pero en ese intento de control lo que hago es que el otro llega hasta aquí, el otro se asfixia, el otro se aburre, el otro, digamos, ya no lo dejo ni respirar y efectivamente al final yo me voy a quejar de lo que yo mismo genero, ¿sí? Al final me quejo de que perdí lo que evidentemente yo no quería perder. Esto es típico del perfil de la persona salvadora, ¿no? De esa persona que todo el tiempo está
en función del otro, controlando al otro, en esta pandemia, por ejemplo, que todo el tiempo está en función, viendo qué pasó, quienes, por ejemplo, se lavaron las manos, quienes no, cuidado, que la chaqueta, que el tapabocas, que no hay que... Sí, entonces hay un asunto allí en relación con el deseo de tener todo controlado que hace que perdamos ese equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona que controla es la persona que todo el tiempo quiere estar en una relación de dependencia con el otro. Entonces a esa persona controladora poco le va a quedar un poco difícil o poco le gustan los espacios de individualidad, porque la individualidad yo no la puedo controlar. De hecho, ni siquiera puedo ver qué está haciendo el otro. En ese sentido, entonces, ¿qué hay que entender? ¿Qué tenemos que entender en este sentido? Miren, las tensiones que nosotros estamos experimentando hoy en familia son tensiones que seguramente estaban neutralizadas por la distancia. Es decir, la semana antepasada otra paciente me decía, es que yo no sé mi familia por qué de un momento a otro nos ha hecho muchísimo daño, nos ha hecho todo esto que está pasando porque es que yo empecé a pelear con mi esposo, mis hijos empezaron a pelear conmigo, de un momento a otro no nos toleramos, es decir, están pasando una cantidad de cosas, doctora, que yo no me explico por qué está pasando. Y una de las cosas que yo escuchaba era, ella piensa que es ahora donde vino el problema. Es decir, que las tensiones nacieron con la pandemia, que el problema con mi hijo nació con la pandemia, que el problema con mi esposo surgió con la pandemia, que el problema en esta casa se llama coronavirus. Y muchos de esos problemas, no voy a decir pues que no sea así todo, pero muchos de esos problemas hay que entender, son tensiones que ya venían desde atrás. Solamente que, ¿cómo las íbamos a ver si no la queríamos ver primero? ¿Cómo las íbamos a ver si estábamos en el juego del doble ciego de no ver lo que vemos? ¿Cómo las íbamos a ver si estábamos todo el tiempo neutralizados por una distancia? Me iba yo a las 7 de la mañana y llegaba yo a las 10 de la noche. ¿Sí? Digamos, entonces en ese sentido, hoy con este confinamiento que estamos viviendo, se exacerban todas esas dificultades por la intensidad en la interacción forzada que nos estamos viendo obligados a tener. ¿Qué quiere decir eso? Por eso estamos irritados. O sea, en parte estamos supremamente irritados porque estamos haciendo unas cosas, o sea, estamos relacionándonos de una manera en la que creíamos no estábamos acostumbrados, pero lo que pasa es que no lo estábamos viendo. Entonces, bueno, en parte de todo esto, de lo que les estoy, digamos yo, mencionando aquí, es un poco un llamado también, a una mayor conciencia, ¿no? Y muchas veces culpamos a todo lo que está pasando por fuera. Culpo al coronavirus, culpo a la pandemia, culpo porque es que ahorita estoy trabajando más, culpo porque es que ahorita me relaciono de esta manera. Seguramente estoy trabajando ahorita en mi casa como yo trabajaba afuera. Estoy relacionándome con mi hijo como yo me relacionaba antes. En ese sentido, entonces se experimentan con toda esta irritabilidad, enojo, temor, estamos hipersensibles. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier cosa nos enoja, somos personas, digamos, que estamos ausentes, ¿sí? ¿Y cuál es el reto aquí? Pues hay que entender algo, y es que se necesita tener un poco más de tolerancia ante la diferencia, ¿sí? Ante los tiempos, ante los ritmos, necesitamos tolerancia. ¿Por qué? Porque anteriormente estábamos acostumbrados ¿a qué? A que cada uno, yo me bañaba sola y me duraba 4 horas en la ducha, y entonces, porque yo estaba sola, entonces como yo me iba a trabajar a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana me bañaba y duraba 5 horas en el baño, pero ahora estamos todos juntos, estamos confinados, todo el mundo está irritado, entonces yo entro al baño y me demoro 2 horas, y entonces mi mamá ya está allí, vea, yo tengo también que entrar, y entonces la otra dice, pero ¿por qué dejaron esto aquí? Entonces eso es un poco de los retos que tendríamos nosotros que asumir. ¿Qué más encontramos aquí? ¿Qué hay que entender de todo esto? Hay que entender varias cosas. Una, y es que el confinamiento nos está obligando a estar con un otro del cual nos queríamos separar muchas veces. O sea, no estoy diciendo, vuelvo y digo, no es para todos, no es en todos los casos, esto no aplica para todo el mundo, pero ¿por qué está pasando? Y me llama mucho la atención, y puse esto, digamos, de manera bien intencional,
Porque hace unas semanas vengo escuchando en las noticias que se han disminuido, digamos, un poco los índices de violencia callejera, pero que han aumentado los índices de violencia intrafamiliar, índices de violencia en las relaciones de pareja, ¿sí? Índices de violencia doméstica. ¿Por qué está pasando esto? Por todo lo anterior, digamos, no me voy a extender mucho, pero voy a recoger rápidamente, porque no estábamos preparados a esto, no estábamos preparados a estar presencialmente más en casa, no estábamos preparados para asumir una cotidianidad con un otro, no estábamos preparados para convivir con ese que no queremos convivir. Y no estoy hablando solamente de una relación de pareja, hablo absolutamente de todas las relaciones, ¿sí? No estábamos preparados, y como no estábamos preparados, no tomamos decisiones antes, no solucionamos antes, ya teníamos una irritación acumulada, ahora con todo esto que se presenta, pues esa irritación se exacerba y entonces llegan los índices de intolerancia, índices de violencia, ¿sí? Eso hace que se potencialice el malestar personal, el malestar de pareja y el malestar de familia. ¿Por qué? Por un doble ciego. Porque estamos experimentando hoy lo que hace mucho rato ya veníamos experimentando, pero que no nos atrevíamos a reconocer que estábamos viviendo, ¿sí? Incluso una relación de pareja. Para que hoy una persona experimente, tenga una experiencia de violencia, es porque hace mucho rato también la viene presentando, tanto la persona que agrede como la persona que lo siente, ¿sí? Entonces, de eso también, digamos, nos está mostrando esta situación. Hace mucho rato seguramente venían. Hay algo que hay que tener presente y aquí hago, digamos, como un paréntesis, y es que la violencia no solamente la forma física de violencia, la violencia física solamente es una forma de sentir la violencia o de ejercerla, ¿cierto? Cuando a mí me pegaron, ya hace rato me maltrataron verbalmente, hace rato psicológicamente también lo hicieron, violencia financiera, violencia física, violencia emocional, hace mucho rato. Entonces, creo que estamos ante un doble ciego, además de la pandemia, donde estamos obligados no solamente a vivir más en ciertos espacios que no estábamos acostumbrados, sino también a ver, o sea, creo más o menos que la imagen gráfica que yo siempre tengo de esto y se las quiero compartir, tiene que ver con que es como que yo estoy aquí y estoy viendo todo lo que se me viene y yo simplemente estoy, es como extasiada, pero es como anonadada de tantas cosas que se empiezan a destapar en mi vida, en la vida de nosotros, personal, familiar, de pareja, laboral, económico, incluso cómo estoy llevando las finanzas. Por ejemplo, alguien me decía, estoy aterrada, ¿cierto? ¿Cómo? No gasto dinero, o sea, claro, he perdido dinero, no estoy ganando lo mismo, pero es extraño porque antes ganando un poquito más, no me rendía tanto el dinero como ahorita, que estoy ganando menos, ¿cierto? Pero no se me va por lo menos tan rápido, claro, pues ahora digamos, es una persona que no saliendo a la calle, pues no tienen que gastar, no se compra un chicle, no se compra un bombón, ¿sí? Entonces, como que hay muchas cosas que esta situación me está mostrando a mí, y ahorita vamos a hablar sobre el efecto revelador de la crisis, y en muchos casos tiene que ver con eso, ¿no? Como que era, ¿cómo era que yo hacía antes? ¿Qué pasaba antes y qué está pasando ahora? En ese sentido, en ese mismo sentido, viene, por ejemplo, en relación con los casos de violencia y de abuso que también se han podido incrementar, y es que mi hipótesis es que, claro, porque hoy estamos más cerca al agresor, antes nos íbamos. Hoy los niños están más expuestos porque es que vivimos en una casa donde incluso, digamos, la parte arquitectónica de nuestros apartamentos, la parte, digamos, física donde nosotros vivimos, también, digamos, estamos más tiempo en casa, pero si vivimos en un apartamento como normalmente son los apartamentos de nuestro contexto, que cada vez son más pequeños, cada vez hay más familias dentro de ellas, familias extensas, entonces cada vez se pierden más los límites, y si antes yo estaba acostumbrada, mi protección era la calle, y si ahora estoy más tiempo dentro, pues claro, hoy en día, alrededor de esta pandemia, estoy más cerca del agresor que antes, ¿sí? Más cerca del agresor, más cerca del abusador, y eso puede apalancar un poco, puede haber permitido un poco que estos casos de violencia, vuelvo y digo, intrafamiliar, conyugal, sexual, se hayan podido, digamos, potencializar, o se hayan podido, digamos, manifestar más por esta época.
Dice aquí en el confinamiento, entonces hay un desafío, ¿cierto? Y es conciliar la historia familiar y los hábitos de vida. No me voy a detener aquí porque ya les había hablado, ¿sí? ¿Cuál es, a qué hago referencia con esa conciliación? Lo que yo les decía ahora, estamos ya todos viviendo en una sola casa así, en un solo apartamento, ¿cierto? Entonces, yo quiero comer a una hora, yo quiero comer esto, pero resulta que hicieron esto, yo me quiero bañar de esta manera, pero resulta que el baño está ocupado, necesito entrar y apenas hay un solo baño, yo quiero dormir hasta tarde, pero resulta que me prendieron la luz, o sea, hay 10.000 maneras de ser, porque estamos atravesados por una individualidad, estamos atravesados, vuelvo y les digo, por una historia, y esto hace que se eleven los índices de malestar, incomodidad, irritación, tolerancia, incluso depresión, tristeza en las familias, o sea, las familias a todo esto pienso yo de manera muy personal es lo que se están viendo, digamos, enfrentados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es supremamente importante aprender algo. Hay que aprender a escuchar las palabras. Y este aprendizaje revela mucho lo que ha sido, digamos, nuestra carencia, ¿sí? Hoy en día creo que el reto es aprender aquello de lo que más hemos carecido nosotros en las relaciones con nosotros mismos y con nosotros. Si veníamos con un ritmo de vida que no nos permitíamos escucharnos, ¿sí? Y escuchar no digo solamente las palabras. Recuerden que la conversación, los axiomas de la comunicación, el lenguaje verbal es una sola, es un solo de las tantas formas de lenguaje que existe. Yo comunico cuando yo les digo, no pase por allí, ¿sí? Los hombres son malos, las mujeres son malas. Si yo le digo esto a mi hijo lo va a entender clarísimamente, que a una mujer no le va a acercar, que a un hombre tampoco, pero yo podría no decirle a mi hijo que las mujeres son malas o que los hombres son malos. Yo no lo puedo decir, pero lo puedo, digamos, se lo puedo dar a entender con un gesto, con una protección, con rechazarle todas las novias, rechazarle todos los novios, ¿sí? Entonces hay que entender que no solamente el otro a mí siempre se ha comunicado conmigo a través de las palabras, sino que también hay conductas, hay no dichos, hay silencios que también son interpretables. De hecho, para mí, criterio muy personal, Angélica Delgado, así que diga Mariana Cortés, apenas vengo a ver, perdón, que ella decía Mariana Cortés, de manera muy personal, creo que el lenguaje más certero es el de los silencios, es el de los no dichos. Finalmente, el lenguaje de las palabras usted lo puede manipular, usted lo puede enredar, sí, usted puede, las palabras, usted puede jugar con ellas, con los silencios no, ¿sí? Entonces, el aprendizaje aquí es aprender a escuchar las palabras, las conductas, los silencios, los no dichos como una manifestación de un lenguaje, de algo que está pasando conmigo y con el otro, es decir, con mi hijo, con mi esposo, con mi familia, con mi vecino, con mi mamá, con mi tío, ¿sí? Entonces serán lenguajes que me quieren a mí dar a entender, por ejemplo, que hay señas o que hay rasgos de aislamiento que pueden indicar una depresión, que hay temor, que hay agresividad, que hay tristeza, inseguridad, ahogo, descuido, desesperanza, ¿sí? Creo que esa es un poco una de las cosas importantes que tenemos que tener presente. Otra cosa importante que hoy les quiero compartir, miren, toda crisis, y eso yo les decía ahorita, toda crisis tiene un efecto revelador, tiene un efecto realizador. El caos, les decía ahorita, lo peor del caos no es vivir el caos. De hecho, del caos se pueden sacar cosas positivas porque de algo se necesita el caos para que exista un nuevo orden. No, oigan, no para que exista un orden, para que exista un nuevo orden. Porque si yo me enseño a que para que yo tenga un orden tengo que vivir en caos, sería terrible. Es el típico caso de las personas que también son multiconsultantes, que a diario los veo, cada 8 días yo los veo, y son personas que les empieza a picar, les empieza a estresar, les empieza a molestar la tranquilidad de su relación de pareja, la tranquilidad de su familia, la tranquilidad de la interacción con el otro. Buscan la manera de, una vez yo acostumbrada a lo caótico, busco reproducirlo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, no, es el caos cuando me permite a mí transformar esa situación y volverla a una situación un poco más positiva, un poco más funcional, un poco más amena, distinta a nivel positivo para mí y para los otros. Entonces, las crisis tienen un efecto revelador y realizador. ¿Por qué revelador? Porque me muestra algo que está pasando, ¿sí? Toda crisis me va a mostrar a mí algo que está pasando. Ustedes pregúntense en este momento, no me lo contesten a mí.
coméntelo con la persona que tenga al lado. Mire a su derecha en este momento y entonces mire a su derecha en este momento. Entonces mire y cuéntele a esta persona esta crisis, esta coyuntura social, esto que usted está viviendo, ¿qué le está revelando? Es decir, ¿qué le muestra a usted? ¿Qué le muestra de usted misma? ¿Qué es lo que le está mostrando? ¿Sí? Me está mostrando que soy rígida, me está mostrando que yo no me quiero mostrar vulnerable, me está mostrando que estoy muy triste, me está mostrando que no quiero estar en casa, me está mostrando que estoy muy irritada con mamá, muy irritada con papá. ¿Qué le está mostrando a usted esta situación? Pero también, además de que le muestra cosas le revela cosas sobre usted misma, también la realiza, es decir, no solamente le muestra, sino que la lleva a que usted tenga ciertos comportamientos, tenga ciertas acciones que usted antes no tenía. Típico caso, yo aquí otro paréntesis rapidito, un libro, mi libro, Cuando ellas deciden marcharse, es un libro que es fruto de mi tesis de maestría, y un poco lo que logramos ver allí era la significación entre pérdidas y ganancias que un grupo de mujeres hacía sobre su separación conyugal. Clarísimo, la separación conyugal era una crisis que ellas estaban atravesando, una crisis muy dolorosa, una crisis cargada de muchas emociones negativas, con mucho dolor, con mucha tristeza, con muchas pérdidas, pero en medio de eso le revelaban a ellas cosas, por ejemplo, cosas que ellas habían aplazado, cosas que ellas no querían, legados que ellas estaban repitiendo y no querían repetir, y a su vez esta decisión que se tornó como una crisis para ella, además de que le revelaba cosas de ella, por ejemplo, que creían que no eran capaces de soportar ciertas cosas, de salir adelante, de hacer, las realizó desde otro lado. Es decir, al final tuvieron la fuerza para salir adelante, tuvieron la fuerza para trabajar, tuvieron la fuerza para salir adelante y no necesitar de un otro. Entonces, siempre toda crisis. La pregunta que yo les quiero dejar a todos ustedes que están allí viéndome y compartiendo, digamos, este maravilloso espacio es: esta crisis de la pandemia, ¿qué le deja a usted? ¿Qué le revela de usted, por un lado? Y en un segundo lado, no solamente qué le revela de usted mismo, de su familia, de su contexto más cercano como su familia, sino también qué lo invita a hacer, qué cambios usted va a hacer por usted mismo y qué cambios va a hacer en relación con estos vínculos familiares. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? El otro lado de la moneda es que no se preocupen, no todas las familias son de esta manera, disfuncionales, no todo es malo, hay cosas muy positivas, no todo el mundo la está pasando mal, no, esto no es, digamos, el fin del mundo, así muchas personas lo piensen, no todo el mundo está sufriendo, digamos, casos de violencia, no todo el mundo está peleando como perros y gatos. De alguna manera, segundamente, estas personas no se sentían tan identificadas con mi discurso. Claro, eso es una parte de la moneda. Por eso aquí dice, el otro lado de la moneda, ¿cuál es? Pues que existen familias mucho más funcionales. Esto lo dije desde un principio, ¿no? Las familias funcionales y disfuncionales. Las familias funcionales, pues, son las que en este momento seguramente, aunque sufren angustia por una incertidumbre que nosotros no controlamos, pues sufren menos incomodidades frente a esta contingencia. ¿Por qué? Porque tienen redes de apoyo más importantes, que es en la familia. Es decir, al final se resguardan un poco en la familia y al final eso les hace compensar un poco las tensiones que están viviendo fuera, ¿sí? El otro lado de la moneda son las familias funcionales, las familias que son autorreguladas, ¿sí? Y no digo que autorreguladas es que todo el tiempo se estén conteniendo, sino es que saben contenerse porque tienen adecuados límites moderados, porque son personas que, por ejemplo, tienen frente a esas dificultades, logran resolverlas claramente, ponen en palabras sus incomodidades y, sobre todo, más allá de que ponen en palabras su incomodidad, es que logran resolverlos, ¿sí? Ya estamos terminando aquí. Otros últimos aspectos para tener en cuenta. Hay que entender el riesgo y el estrés que implica, ¿sí? Esto de la pandemia cuando somos personas, trabajadoras que estamos expuestos a una doble jornada a tiempo completo. Es decir, y esto aquí está en términos de lo femenino, pero también los hombres también están aquí. Me excusan que no los puse allí, pero quiero aclarar que no solamente es para las mujeres, sino también para los hombres.
Estamos teletrabajando, seguimos trabajando, somos amas de casa, somos cocineras, cocineros, somos mamá, somos papá, somos profesores, porque es que los que tienen hijos han experimentado también este asunto de que también que los hijos estén también estudiando en casa, que se conecten, ¿cierto? Que se conecten para uno poder digamos, para ellos poder estudiar, pues requiere que nosotros también estemos más allí, ser esposos, ser hijos, ¿sí? Esto hace que las personas estén también sobresaturadas en su función. ¿Qué puede generar esto? Malestar, mal genio, irritabilidad, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que ser conscientes de estos y tenemos que generar una cultura que coopere, una cultura solidaria en estas familias, porque si no, esta persona que es como la figura medular de todo el sistema, de toda la familia, digamos, va a ser un cortocircuito y de alguna manera, ¿cierto? Va a caer, es decir, se va a enfermar, no lo va a poder soportar ni física ni emocionalmente. Entonces, un llamado, digamos, aquí importante es que seamos conscientes de lo que implica esta doble jornada a tiempo completo. Y bueno, y si yo puedo ayudarle a mamá, y si mi esposo también, y si yo como esposo puedo ayudarle a mi esposa, y si yo como esposa pues le ayudo a él, y hacemos de esto al menos que al menos dentro de casa no sea tan caótico como es afuera, pues va a ser mucho mejor para todos. Importantísimo, como toda crisis, esta pandemia tuvo un inicio, va a tener un final, es decir, no es eterno, es decir, es transitoria. ¿Sí? Y esto ténganlo presente. Transitorio no quiere decir que dure 2 días más, 3 días, 4, yo no sé cuánto va a durar, pero transitorio es algo que no es eterno, ¿sí? Una crisis representa un tránsito de la vida de uno. Nadie puede estar en una crisis eterna. Siempre cuando hablamos de la noción de crisis, hacemos referencia a un momento particular de la existencia del momento, ¿sí? La pandemia es una crisis en la que, y digo crisis es porque aparece en un momento específico, va a tener un final, es decir, es transitorio. Lo que no quiere decir que los aprendizajes, el efecto, digamos, revelador de esta crisis no vayan a ser eternos. Ojalá sean eternos y ojalá logremos hacer cambios definitivos, ¿no? Y estructurales. Se requieren entonces de vínculos protectores y no sobreprotectores. Ojo, familias amalgamadas. Ya les expliqué qué eran las familias amalgamadas. Estas familias que son muy dependientes, que son muy los unos con los otros. Ojo, necesitamos protección, no sobreprotección a nivel vincular. ¿Por qué? Porque la sobreprotección nos ahoga, porque también necesitamos en estos momentos estar en solitario, porque también necesitamos reflexionar cómo llevamos con nuestra vida y eso no se puede hacer en colectivo, eso cada uno lo hace por separado. Es necesario colaborar y cooperar en casa con las necesidades justas que el otro necesita. Ojo, no poniendo mis propias necesidades en el otro, que es lo típico de la persona protectora, ¿no? Entonces, cuando estamos todos en casa, la mamá o el papá o alguien por lo menos quiere que todos hagamos las cosas de esta manera. No, pues yo lo quería de esta manera, pero también es posible que puedan hacerse de otra manera. Y las otras maneras no están mal, están bien. Tal vez tendríamos que aprender incluso de esas otras formas. Ser tolerantes, regular las emociones un poco más, ¿sí? Hacernos cargo de lo que sentimos, saber que si tengo mal genio, es mi mal genio, no es el mal genio del otro, saber que si estoy irritada y tengo miedo con lo que pasa por fuera, pues yo soy la encargada de elaborar eso, no lo tengo que desquitar ni con mi hijo, ni con mi esposo, ni con mi mamá. Renegociar las reglas completamente. Una cosa son unas reglas. Cuando yo estoy en una casa, por ejemplo, con un hijo de 5 años, yo como mamá le pongo a mi hija de 5 años unas reglas y esas reglas tienen que cambiar cuando ella tiene 10, cuando ella tiene 20, cuando ella tiene 30, cuando ella tiene 50. Es decir, no puedo pretender tener las mismas reglas al interior de la familia cuando todo está cambiando, cuando ellos ya crecieron, cuando los hijos que estaban ya crecieron y ya se fueron, cuando ya por lo menos ya estoy sola con mi esposo, ¿sí? Cuando estoy sola, cuando mi esposo no está, ¿sí? Cuando mi esposo se quedó sin trabajo, cuando yo me quedé sin trabajo, cuando perdimos la casa, las reglas tienen que reinventarse todo el tiempo que estemos experimentando cambios y estamos asistiendo a un cambio a nivel social que implica que nos tengamos que reinventar en casa por lo que tiene que ver con la convivencia que estamos viviendo, ¿sí?
Por último, reconocer nuestra vulnerabilidad. Y esto sí que es difícil y esto sí que es importante. Para todos los que me están viendo, una de las cosas que más yo podría decir dentro de un top 3, por ejemplo, dentro de ese top 3 de lo que consultan mucho las personas ahora en esta pandemia, a nivel de consulta psicológica particular, lo que me ha llegado es que las personas no aceptan ser vulnerables. Es decir, lo que más les duele y lo que más les incomoda y lo que más les irrita es tener es no sentirse afectados por algo que de ellos no dependen. Es decir, cuando me decían, mira, es que salir a la calle y sentir esa incertidumbre y sentir que estoy amenazada, que en cualquier momento me puedo enfermar, que puedo, digamos, contagiar a mi familia, que algo me puede pasar. O sea, estamos en una época en la que parte de lo que en la que una de las tantas cosas que nos está enseñando esta pandemia es que somos vulnerables y todos somos vulnerables en todas las clases sociales, el rico, el pobre, el que vive en apartamento, el que vive en casa grande, el que vive en Europa, el que está en Colombia, es decir, absolutamente todos somos vulnerables y yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas. Tener una comunicación asertiva, ¿qué quiere decir eso? Miren, tenemos para lograr salir adelante, tenemos que hablar de lo que en nuestras familias asertivamente. ¿Qué es eso? Simplemente implica hablar de lo que yo tengo que hablar sin agredir. Claramente, para yo ser escuchado y para yo tener claridad en el mensaje, no tengo que agredir, simplemente tengo que ser coherente y simplemente tengo que tener claridad en las palabras que yo voy a transmitir, ¿sí? Necesitamos también, o a manera de recomendación, ser compasivos. ¿Qué significa ser compasivos? Pues estar del lado de los que están sufriendo. ¿Eso qué implica? Saber escuchar. Y fíjense que ahí está la polaridad completa. No solamente necesito hablar, sino que también tengo que saber escuchar. Tengo que escuchar a las personas, tengo que escuchar a ese otro, sino que también saber escuchar implica, por ejemplo, escucharle el dolor y el sufrimiento, escucharle la ansiedad, escucharle la tristeza, decirle a mi esposa cómo te sientes, la siento mal, entonces digo, ven, cuéntame cómo te sientes, y saber escuchar es ni siquiera decirle, pero ¿por qué te sentías así? Mira, pero ¿por qué estás llorando por eso? Eso no es saber escuchar. Es entender que todos podemos reaccionar de una manera distinta y que a todos nos duele de una manera distinta, y el saber escuchar es preguntarnos qué está pasando con el otro y darle la oportunidad a que ese otro se exprese, ¿sí? Los que sufren, es la oportunidad para los que sufren alzar la mano y hacerse responsables. ¿Qué implica eso? Pedir ayuda. ¿Sí? Es necesario. Existen muchos, por fortuna la psicología cada vez ha avanzado más, ¿cierto? Y cada vez es mucho más posible hacer procesos terapéuticos virtual. Es decir, todos mis pacientes se pasaron a virtual y no hay ningún problema. Antes de que llegara esta pandemia ya manejaba, digamos, terapias online. ¿Pero por qué? Porque es que para uno quererse analizar, para uno querer entender su vida, para uno querer, digamos, desapegarse, para uno querer mejorar, para uno querer romper con ciertos esquemas, yo no necesito tener al terapeuta frente a frente, yo solamente necesito querer cambiar. Con que yo quiera cambiar, con que a mí me interese romper con ciertos esquemas, con que yo quiera ser una mujer distinta, con que yo quiera ser un hombre distinto, con que yo quiera relacionarme con mi familia distinta, eso es suficiente para yo poderlo hacer. Si yo pongo como obstáculo la presencialidad en este momento para pedir ayuda, ojo, estoy evadiendo. Lo más probable es que sea una evasión y lo más probable es que sea una resistencia a yo pedir ayuda. Porque ¿qué pasa cuando yo pido ayuda en un espacio terapéutico? Pasa lo que seguramente yo no quiero que pase, y es que al final, como todo deseo se materializa en actos. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo decir mucho que quiero cambiar, pero si finalmente, a pesar de que digo que quiero cambiar, no pido la ayuda, al final, pues no voy a cambiar, ¿sí? Porque yo sé que alzar la manito, porque yo sé que sacar mi cita, porque yo sé que analizarme, ¿qué va a implicar? Encarar un problema, reconocerlo, encararlo, hablarlo, y eso ¿qué me va a llevar? A solucionarlo, ¿sí? Al final, entonces, lo que nosotros tenemos aquí de frente, o digamos, como una apuesta importante que tenemos que hacer y contundente, es que todos los que me están escuchando, ojo, en las familias necesitamos generar un equilibrio entre
en la distancia que permita sentirme seguro y la cercanía que fortalezca la libertad. Son dos cosas, digamos, que siempre, o por lo menos ahorita, digamos, difícilmente logramos conciliar. El asunto de la distancia y el asunto de la cercanía. O estoy muy cercana o estoy muy distante. No, tenemos que trabajar sobre lograr un equilibrio, repito, donde la distancia me permita a mí y a las personas de mi vida, a mi familia, a mis amigos, permitirse seguros, pero también permita yo darles una lejanía que favorezca de alguna manera la libertad, la autonomía, la independencia. Y por último, ya no les quito más tiempo a ustedes, por último, creo yo fervientemente, a nivel personal, Angélica Delgado cree que estamos en el momento de la confianza en familia, de la solidaridad, que estamos en el momento de empezar a reevaluarnos, en el momento de empezar a darnos cuenta qué es lo que hizo. Estamos en el momento como cuando uno va a hacer mercado y por uno hacer mercado, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Pues abrir la nevera de qué es lo que hay para saber qué es lo que hay que comprar, ¿cierto? O sea, yo me imagino que todos hacemos eso. No voy a ir a comprar algo que antes no, o sea, que yo no sé si lo necesito. Estamos en el momento en el que simbólicamente abrimos la nevera, miramos qué es lo que hay y en ese sentido sabemos que hay que comprar. En ese sentido veo yo qué hay que trabajar, veo yo qué no está funcionando bien y en ese sentido, digamos, trabajamos sobre eso, pero sobre todo estamos en un momento donde estamos siendo evaluados por qué tanta tolerancia tenemos alrededor de la diferencia con el otro. Y yo creo realmente que esta es la gran prueba que tenemos. Bueno, esto es lo que tenía hoy yo para darles, para traerles. Espero que haya sido, digamos, de utilidad. No sé, no he visto aquí el chat, tengo aquí es como la presentación. Si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, pues es el momento, digamos, como para hacerlo. Tenemos solamente unos 10 minuticos de comentarios solamente. Aquí estoy, digamos, en lo que yo les pueda servir, en lo que yo les pueda ayudar, en lo que yo les pueda responder, pues con muchísimo gusto. Entonces, las personas que de pronto deseen compartir, me gustaría que si lo quieren hablar, entonces como que alcen la manito allí, les damos entonces la participación. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, te escucho. Buenas noches, ¿tu nombre cuál es? Buenas noches, mi nombre es Brian Varales. Antes que nada, le agradezco muchísimo el espacio, las palabras, de verdad que es muy interesante y muy necesario en estos momentos que estamos atravesando. Tengo una pregunta. Teniendo en cuenta pues las restricciones de eventos de toda índole, culturales, sociales, deportivos, ahorita hablaba usted sobre la pérdida, sobre el duelo, y me surge la pregunta de cómo harían estas personas, estas familias que han perdido a un familiar, a un ser querido en estos momentos y que por estas restricciones, ¿sí?, en la que no pueden existir muchas personas agrupadas, no pueden realizar digamos, un entierro, un velorio, entendiendo esto como un ritual cultural importante para ese proceso de pérdida, para ese inicio del proceso de duelo. ¿Cómo harían o qué pasaría con estas personas que no pueden tramitar de esta forma o iniciar a tramitar de esta forma esa pérdida, entendiendo también pues simbólicamente todo lo que esto conlleva y todo lo que le ayuda a la persona? Gracias Brian por compartir y por tu participación. Una pregunta muy pertinente porque, claro, es lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué hay que hacer? Digamos, sin duda son duelos que se tramitan con mayor dolor, ¿no? Parte de, como le decía el participante ahora, Brian, parte del ritual, la función del ritual es hacer conciencia de la pérdida, despedirse, digamos, de esta persona, ¿sí? Pero en esos momentos donde esos rituales no tienen lugar,
Lo primero que estas personas experimentan es, por supuesto, un dolor, digamos, mucho más fuerte, porque es un dolor que se queda contenido dentro, un dolor que no se puede simbolizar. Al no poder ser simbolizado como estamos acostumbrados a simbolizarlos a través de un funeral, a través de unas novenas, a través de unas misas, a través de un entierro, a través de una cremación, estas familias van a tener que verse obligadas a hacer otro tipo de rituales, que es un poco los mismos rituales o la manera terapéutica con la que uno trabaja en los casos, por ejemplo, donde hay secuestros, en los casos, por ejemplo, donde hay desaparición, ¿cierto? Como que una persona vivía con nosotros, se fue, la secuestraron, nunca más volvió a llegar, nunca más llegó. Hay que hacer, digamos, un ritual. Esos se llaman rituales simbólicos, que lo que permiten es, digamos, darle lugar a esa pérdida. Sí, rituales simbólicos, y hay muchos rituales simbólicos que una familia podría hacer, pero lo más aconsejable es que tienen que ritualizar ese dolor para poderle darle lugar. El ritual, ¿qué es lo que permite? El ritual, digamos, que no es un ritual vacío, sino con sentido. Ese ritual le permite a uno sacar un dolor que está dentro, ponerlo afuera. Ahora bien, también les quiero decir, ese ritual no quiere decir que ya va a quitar el dolor. No, como ritual hace que se ayude a elaborar ese dolor. Un ritual simbólico, por ejemplo, puede ser, hay familias que a manera de ritual simbólico de pronto hacen algún cultivo o de pronto compran un arbolito, una semilla y entonces la plantan. Sí, hay algo, o sea, en relación, se hacen cartas, se queman, se entierran. Cualquier ritual que a nivel de lo simbólico le pueda permitir a estas personas como darle sentido y conectarse, digamos, con esa persona, no solamente para darle trascendencia, sino también para darles un lugar a ese dolor, volver a ese dolor, algo que se pueda hablar. Ritual, por ejemplo, ver las fotos, ¿sí? Es decir, ya se trataría de hacer otros rituales, no los que siempre hacemos, sino unos rituales que ya en familia se logren establecer, pero por supuesto que es supremamente importante hacerlo. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno. ¿Quién más desea hacer algún comentario, alguna pregunta? Yo, profe. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Viviana Santa Cruz. Viviana. Soy estudiante de Trabajo Social tercer semestre en la Universidad Antonio José Camacho. Viviana. De antemano, agradezco mucho la invitación y es un honor poder estar aquí. Muchos aspectos nos han quedado claros, pues nosotros estamos, como se dice, empezando la carrera, nos quedan muchas cosas más claras, independiente de lo que hemos venido aprendiendo dentro del semestre, nos queda como más sistematizada esta parte. Me identifico en muchos aspectos que se hablaron dentro de este taller, porque soy esa persona, como se dice, el concepto que usted utilizó fue de introversión. Entonces me identifico mucho en esa parte. No me ha afectado el aislamiento, pero sí, por ejemplo, la cantidad de cuestiones en casa de mis hijos, de que ellos están en las 24 horas aquí, la carga académica de ellos, más la que yo también sostengo. Entonces me identifiqué muchísimo, me queda bastante para analizar. De antemano, muchísimas gracias. Ha sido un taller muy enriquecedor y muy reflexivo al mismo tiempo. Me alegro mucho, Viviana. Mil gracias por tu participación y bueno, amo profundamente que ustedes logren entenderse, logren conocer más de sí, logren interrogarse y si algo que les dije, digamos, les aporta, para mí esa es, digamos, una gran satisfacción. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda. Claro que sí. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? ¿Puedo ya hablar? Sí, claro. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Juliet, buenas noches. Juliet, cuéntame. Bueno, la duda, usted ahora hablaba un poco como de la asertividad y yo estoy como intentando trabajar eso porque a mí me cuesta, pero no sé cómo hacerlo. Mi dificultad es que yo tengo dos extremos, es que
como no me sé comunicar, porque cuando digo las cosas las digo de una manera en que soy grosera, porque mi manera de comunicarme es que yo digo muchas groserías, o alzo la voz o grito. Entonces si a mí me molesta algo, para no lastimar a las personas o para no tener problemas, lo que yo hago es reprimir y quedarme callada y no digo las cosas que me molestan por miedo a las demás reacciones. Tengo ese extremo que es reprimir, o tengo el otro extremo que es ese que le digo, que estallo y ya después me siento mal por haber hecho esas cosas. Y a veces me pasan cosas que de pronto la gente hace que a mí me molestan y yo no soy capaz de decirlas. Por ese miedo a estallar así y hacer cosas que no debería hacer, lo que yo creo que supuestamente es correcto. Entonces lo que hago es llenarme de ira y de odio con la persona y también conmigo misma por no haberme hecho respetar o no decir lo que no me agrada. Claro que sí. Entonces, Bueno. me pensar cómo hacer para sentir. Claro que sí. Recuérdame tu nombre. Juliet Ruiz. Juliet, claro, Juliet, mira. Allí hay algo, Juliet, y es que yo parto siempre de algo, ¿no? Y es que si yo quiero cambiar, lo primero que tengo que conocer es, primero, qué es lo que tengo que cambiar, ¿sí? Entonces tú ya lo has dicho, soy irritable, soy una persona agresiva, como que yo recojo tus palabras y las meto todas en una sola palabra. Soy una mujer agresiva, soy impulsiva, soy una persona que se relaciona, digamos, fuerte, ¿sí? Y yo quiero mejorar eso. Lo primero que necesitamos hacer, primero es reconocerlo, ya lo reconociste, pero una de las cosas que realmente nos permite a los seres humanos un cambio, y hablo de cambio radical, hablo de un cambio estructural. No hablo de un cambio como muchas veces tenemos, que son cambios momentáneos. Un cambio radical solamente se va a dar cuando yo voy al origen del problema. Cuando yo escucho, por ejemplo, en Juliet a una mujer agresiva, a una mujer que estando todo bien responde, un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo simplemente. Responde irritada, responde con 3 piedras en la mano, inmediatamente yo pensaría, como tu terapeuta, por ejemplo, pensaría, ¿cuál es esa rabia, cuál es esa irritación que tiene Juliet? Y seguramente esa irritación va mucho más allá de su contexto familiar más inmediato, es decir, va mucho más allá de su esposo, va mucho más allá de la pandemia, va mucho más allá de sus hijos, y seguramente será una irritación que seguramente tuvo un inicio, ¿cierto?, anterior, y es que pudo haber sido asuntos no resueltos, rabias no resueltas, en su condición ni siquiera como adulta, sino como hija, ¿sí? Entonces, usualmente pasa que cuando yo tengo conflictos que no han sido del todo resueltos a nivel personal, yo me sigo relacionando con ellos, así exista o no un estímulo, ¿sí? Si me hacen enojar, pues respondo con 3 piedras en la mano. Pero si resulta que si no me hacen enojar, si vivo con unas personas supremamente tranquilas, todo el tiempo estoy buscando, ¿cierto? Buscar la incomodidad, buscar el caos o simplemente responder de una manera mal, porque lo que me origina en mí, esa irritabilidad y esa rabia, no está por fuera de mí, sino que está dentro. ¿Qué hay que hacer, Juliet? Simplemente hacer un proceso, porque nadie puede cambiar aquello que no reconoce. Primero, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Y segundo, no podemos tener cambios duraderos, cambios estructurales, cuando no llegamos al origen del problema. Si yo abordo el problema muy superficial, cambio por unos días, que es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Que nos damos cuenta de algo y cambiamos por una semana, 2 semanas, un mes, pero al final ese cambio no se sostiene, y no se sostiene es porque no llegamos realmente a saber cuál es el fondo que está apalancando, que está posibilitando, que está generando ese comportamiento agresivo, ¿sí? Otra preguntita más. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Cuéntame tu nombre primero. Hola, mi nombre es Valentina. Valentina, bienvenida, Valentina. Para que mis otros compañeros también puedan hacer preguntas, yo quisiera antes devolverme al tema de la violencia intrafamiliar. Si bien uno, ¿cómo podría brindar apoyo desde la virtualidad a esas familias que están pasando por violencia intrafamiliar? Bien, gracias, Valentina.
El manejo de la violencia intrafamiliar, dos cosas tengo que decirte allí. Dos cosas hay que hacer allí. Primero, es como les decía ahorita, o justamente ahora, hay que buscar, digamos, trabajar a nivel familiar con estas personas, no solamente con la persona que es agredida, sino también con el agresor, ¿no? Digamos como que hay que trabajar en conjunto a nivel familiar, digamos, esta problemática, sobre todo porque siempre hay una retroalimentación constante entre agresor y agredido, o sea, todo el tiempo, digamos, también se establece una relación de esa manera, en doble vía, entonces hay que trabajar con ambos a nivel, digamos, terapéutico. ¿Por qué? Porque existe una gran dificultad en los límites, algo que caracteriza las relaciones de violencia y de abuso en general, es la carencia de límites, ¿sí? Tanto en la persona que sobrepasa el límite para agredir al otro, como la persona que no pone ningún límite y por lo cual se siente agredido. Digamos como que allí hay que hacer un proceso terapéutico en el que ambas personas se permitan entender por qué siempre llegan, digamos, a ese punto de relacionarse con el otro, en qué momento aprendieron en su historia que esa era la única manera de hacerlo. Por ejemplo, en qué momento aprendió la persona que agrede en que esa era la única manera de ser seguramente comprendido, de hacerse entender, de relacionarse, de expresar el amor, ¿cierto? O la otra persona, por ejemplo, porque esa es la única manera seguramente que ella siente o que él siente, ¿cierto? Que tiene que tolerar. ¿Por qué? Porque es la única manera que vio, por ejemplo, que eso pasaba a nivel familiar. Entonces, como que hay que encontrar cuál es el origen a nivel terapéutico, y eso se hace a nivel, digamos, virtual. Pero a nivel virtual también podemos nosotros dar, digamos, como esta pauta, y es que si encontramos unos casos que tengan que ver con violencia, lo que tenemos que hacer es que estas personas denuncien. Hay algo que es importantísimo, y es que ustedes nunca se les puede olvidar esto que les voy a decir, y es que si estamos frente a un caso, por ejemplo, de violencia, todo silencio legitima el acto. ¿Qué significa que el silencio legitima el acto? Mientras más sigamos en silencio, más nos aseguramos que la situación que sea se va a seguir presentando, de violencia, de abuso, de infidelidad, de maltrato, de lo que sea que se llame. Entonces, como el silencio legitima el acto, una de las cosas que tenemos que hacer, digamos nosotros, es activar la red de apoyo, o sea, que esto funcione en pandemia y por fuera de la pandemia también. ¿Por qué? Porque mientras que un caso de abuso siga siendo silenciado y trabajado solamente a nivel individual, pues digamos que ahí hay una alta probabilidad de que también siga pasando. Además, porque si hay un problema de límites de estas personas, pues no permitirles a ellos, digamos, que ellos denuncien, sería dar más de lo mismo. ¿Y qué dar más de lo mismo? Pues sería no poner un límite claro en relación con la conducta del otro, ¿sí? Entonces, tendría que ser de esta manera. Gracias, Valentina. Claro, muchas gracias a ti, muy buena y muy sabias tus palabras. Hermosa, gracias a ti, con mucho gusto. Bueno, otra persona más y ya una personita ya más porque ya se nos acaba aquí el tiempo. Muy buenas noches, ¿con quién tengo yo el gusto? Bueno, mi nombre es Fernando Altamirano, yo soy docente. Fernando, bienvenido. Gracias. Bueno, a ver, mi inquietud va a ser lo siguiente. Pues ahorita que estamos en las clases virtuales, muchas de las preocupaciones o las angustias de los padres de familia es frente a los deberes de los niños y de los jóvenes frente a las tareas. Entonces, muchas veces los padres de familia pues lo manifiestan, dicen que no, que ellos están pagando un servicio, que ellos no son profesores, que todo el tiempo están allí en función de las tareas de los niños, que tienen que estar apoyando, y pues se ve que esta situación como que causa gran angustia entre ellos. Entonces, mi pregunta va relacionada en cómo abordar, digamos, esa situación con los padres de familia para explicarles que, pues, si bien están pagando por un servicio, también está la otra parte que es, digamos, prestarles el apoyo a sus hijos frente a las tareas. No es reemplazar el papel del docente, sino pues que también deben de estar en ese apoyo. Creo que muchos manifiestan que porque también tienen su trabajo, que están en teletrabajo, y eso les causa mucho angustia. Entonces quisiera saber cómo se puede abordar, digamos, en una reunión con ellos, esta situación, que yo creo que es lo que más angustia les está causando en estos momentos. Claro, mira. Fernando, ¿cierto? ¿Es tu nombre? Sí. Fernando, yo pienso que aquí el trabajo realmente es
cuando tú me hablabas de eso, yo, Fernando, pensaba automáticamente como que sentía, me llegaba muy fuerte la voz de un padre angustiado, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? El problema es que la angustia, el miedo y la angustia muchas veces se vive de una manera distinta y se expresa de una manera distinta. El miedo y la angustia en muchos casos puede expresarse a través de la rabia, la ira, la insatisfacción, y en otros casos puede manifestarse a través de la parálisis. Lo que yo escuchaba allí, no sé, me llega muy fuerte un poco alrededor de este papá, es que seguramente es un papá que está angustiadísimo y que está colapsado. Más o menos que todo lo que ustedes han escuchado hoy, seguramente tiene este papá. Está colapsado por todo lo que hace, porque seguramente tiene presión económica. Entonces, lo primero que yo te tengo que decir es, mira, Fernando, nosotros, como yo también soy docente, ¿no? Y como docentes tenemos que entender que las personas están colapsadas. En ese sentido, primero lo que tenemos que hacer es un papá que tiene una queja. Y toda persona que tiene una queja lo primero que necesita es ser escuchado, ¿sí? Si alguien se acerca a ustedes y tienen una queja y usted lo que hace es ignora el mensaje, no lo atiende rápido, pues va a ser una queja que se va, ¿cierto?, a potencializar. Entonces, lo que yo logro de primerazo escuchar allí, Fernando, es que aquí hay un padre que está colapsado, que tiene una queja, que tiene un malestar. Primer paso a seguir, contactarse con ese papá. Segundo paso a seguir, escucharlo, decirle, cuénteme, señor, o sea, ¿usted qué es lo que está sintiendo? No, que yo estoy sintiendo esto, es que usted no sé qué. Muchas veces pasa que cuando uno le da lugar a la queja del otro, el otro descarga, porque seguramente lo que más tiene como necesidad este padre es una necesidad de hablar de su queja. Seguramente es un papá que no lo hace en casa porque es el papá que provee, el papá que trabaja, el que le toca hacer las tareas, el que le toca cocinar, el que le toca hacer 10,000 cosas. Entonces, lo que yo siento que lo primero que ustedes podrían hacer es darle lugar a esa queja, y darle lugar a esa queja es escucharlo, ¿sí? Como primera medida. Cuando uno escucha al otro, le da lugar a la queja, le da lugar a la persona, le da reconocimiento, ¿sí? Creo que en este momento lo que le aqueja a muchas personas es la falta de reconocimiento, porque estoy haciendo de absolutamente todo, ¿cierto? Y en todo momento y a cualquier hora, y ya no tengo límite en relación con eso. Entonces, creo que lo primero que ustedes podrían hacer es, digamos, como entender que es un padre que está molesto, y en ese sentido, pues démosle lugar a su molestia, escuchémoslo. Muchas personas, no sé si sea el caso de él, pero muchas personas con solo ser escuchado ya eso tienen, ¿sí? Bueno, hay otras cosas, por ejemplo, para hacer, y es generar conciencia, generar este tipo de espacios. Los colegios pueden seguir funcionando de esta manera. Hagan reuniones de padres, hagan escuelas de padres,